Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Los invito a abrir sus Biblias en Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, del 16 al 26. Lo vamos a leer y más tarde el pastor Rudy nos estará hablando más acerca de este pasaje. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Gálatas 5, del 16 al 26. Dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y vamos a leer de nuevo los versículos 22 y 23. Y quiero escucharlo a todos muy fuerte. Bueno, dice así: mas el fruto del Espíritu es sí, sonó más o menos, pero bien. Contra tales cosas no hay ley. Una de las cosas lindas que hacemos como congregación es poder orar juntos. Y bueno, si ven sus boletines, hay una serie de peticiones y que vamos a darle lectura. Dice: oremos por nuestros hermanos y hermanas ancianos que están pasando dificultades en su salud, en especial nuestras hermanas Elcira y Hulda Manríquez. Damos gracias a Dios por la recuperación de David Barrera luego de su operación de esta semana. Sus padres, Rodrigo y Patricia, agradecen el apoyo en oración. Por las naciones como Siria, México, Estados Unidos, Rusia, Colombia, entre otras, que aún siguen con conflictos y crisis. Oremos por su gente. Por los misioneros repartidos por el mundo y sus familias, que el Señor les fortalezca y le dé ánimo en todo momento. Creo que hay unas imágenes de Copiapó, Jonathan. El pastor Ricardo fue esta semana a Copiapó y recordemos que hoy día es un culto misionero, con ese énfasis. Y bueno, ¿qué más misionero que esto? El preocuparnos de nuestros hermanos que están allá en el norte. Ahí hay unas imágenes, véanlas. Y luego, mientras oramos, consideremos todas estas cosas en nuestros corazones, pidiendo al Señor misericordia, fortaleza por la familia, provisión de parte de Él, fuerza para la gente que va de voluntario a ayudar, protección contra enfermedades. Bueno, vamos a estar considerando estas cosas en nuestra oración. Puede acomodarse como le guste, si quiere orar de rodillas, en su puesto, de pie. En este minuto vamos a orar como congregación, así que puede orar.
está vivo todavía para nosotros. Nos levantamos, Señor, con tu limpieza, Padre eterno. Señor, toca a los jóvenes, Señor, tócalos, Cristo Jesús, a los niños en este momento. Había personas, Señor, que están sufriendo mucho, pero tú solamente los conoces, Padre mío. Alábalos, Señor, con tu sangre salvador, Padre. Te recibimos, Señor, en esta mañana, en este culto que vamos a tener, nuestros pastores, Padre, y todo lo que se ha hecho en la semana, Señor, que sean bendecidos en el nombre tuyo, Padre, porque así vamos a hacer y así seremos, Señor, en tu palabra, Padre Cristo Jesús. Hay personas que no pueden venir a la iglesia, pero el Señor los va a escuchar con la fe que ellos tienen, Padre. Señor, bendice los coristas, bendice la escuela dominical, Padre amado. Todos los que vienen de camino también, Señor, sean bendecidos en tu palabra, Padre Cristo Jesús. Llénalo de esperanza, de paz y de amor. Bendice a todos nuestros hermanos que estamos aquí presentes, Padre amado, en salud, en todo lo que venga, Señor mío y Dios mío. Señor amado, te pido, Señor, otra vez por Copiapó, Padre, que se levante pronto y se limpie todo lo que hay en el camino, Padre amado, porque necesitan, Señor, mucho, Padre. Hay muchas necesidades de tener, pero sí, Señor, vemos, Señor, lo que ya está viendo en este mundo. Hay mucho, Señor, lo que no lee la palabra de Dios, se ve que esto va a pasar, Padre. Y nos queda a nosotros que estamos aquí mirándolo de lejos, Señor mío y Dios mío. Señor, límpianos, Señor, con tu sangre salvador, Padre amado. Te pido nuevamente por los coristas, Señor, y por los jóvenes, Señor, que fueron a trabajar afuera, Padre. Bendito sea nuestro pastor, que también anduvo afuera, Padre amado. Señor, bendícelo en esta mañana, Padre mío. Gloria a Dios, Cristo, Padre celestial. Bueno, en este minuto le vamos a dar un momento a la pastora Jimena Pacheco, que va a hacer una presentación. Ella es capellana del Hogar de Niñas. No, bueno, continuamos entonces el Ministerio de Música. Bueno, vamos ahora a alabar a nuestro Señor con las canciones. Eso. Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Los invito a ponerse de pie para que tengamos un momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y primero queremos enseñarles una canción nueva. Esta canción se llama Por Siempre y habla cómo nuestro Dios y nuestro Salvador nos amó y nos eligió sin conocernos desde el vientre de nuestra madre. Así que estemos agradecidos y escuchemos la letra, tratemos de saborearla bien y vamos a empezar desde el
sin conocerte aún, me amaste, ahora te amo hasta el final, con tu majestad aquí, me postro ante ti, por siempre te amaré, hoy delante de ti, entiendo lo que soy, por siempre te amaré. Muy bien, hermanos. También es necesario, cuando nosotros entregamos nuestra alabanza, cantarla con humildad, con un regalo de sencillez ante el Señor. Así que, tal cual como nosotros somos, vamos a entregar este momento de alabanza al Señor. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti, y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón, te amo a ti, y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Bueno, y también gracias a que el Señor nos aceptó así y nos eligió así, y Él recibe nuestra adoración en este momento. También le vamos a dar gracias porque Él nos hizo nueva criatura, porque Él dejó todas las cosas pasadas atrás y nos dio una nueva vida junto a Él. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis
de alabanza y de gratitud al Señor, vamos a preparar nuestras ofrendas. Voy a pedirle a las personas que estén encargadas que puedan tomar su ubicación. Y vamos a orar por la ofrenda. Señor, venimos ante ti, Señor, con una actitud de humildad para entregarte lo que tenemos y lo que hemos ganado con el trabajo que tú nos has dado. Te pedimos que lo recibas con gozo y con gratitud, Señor. Te damos gracias porque cada uno de los que están aquí se encuentran con salud y con vida, Señor. Ten compasión de aquellos que tampoco pueden ofrendar. En todo esto te pedimos, Señor, que tú estés y que estés en medio de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén. Los hermanos que están encargados de la ofrenda pueden pasar. El pastor Ricardo. Aló. Pastor Ricardo. Si alguien puede ir a buscar al pastor Ricardo, por favor. Último llamado para pastor Ricardo. Pastor Ricardo Vázquez, se le solicita. Bueno, Pastor Ricardo, más que nada necesitábamos, ahí viene nuestro querido Pastor Ricardo, con su velocidad y agilidad de siempre que lo caracteriza. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, disculpen, estaba atrás de una reunión, voy a usar este. Algunas cositas que queremos comunicar. ¿Aló? ¿Sí? Contarles que el día viernes estuve en Copiapó, viernes y sábado, y lo que ustedes vieron seguramente en el tiempo de oración era conocer la realidad de Copiapó. La verdad que fue bastante complejo estar allá, porque las noticias dicen algunas cosas que no siempre son la realidad. Estuve con el pastor, estuvimos orando con él, fue un tiempo, digamos, de acompañamiento espiritual, diría yo. El pastor tiene 4 hijas, 2 de ellas tuvieron que salir de Copiapó, están en el sur de Chile, y las otras 2 están ahí acompañando a sus papás. Y la verdad que la realidad es bastante dramática, hermanos. Yo quisiera pedir que estuviéramos orando por Copiapó. La gente está desorientada, no llega la ayuda, no hay presencia del gobierno, y esa es la realidad. Aunque nos digan otra cosa por la televisión, por ejemplo, la casa que acaban de ver está cerca de la casa del pastor. Personas tuvieron que sacar las rejas para poder salvar la vida de personas. Es impresionante cuánto abarcó este aluvión. Yo diría que más de 2 kilómetros de extensión desde la ribera del río.
se están levantando muy lento, pero tengámoslo presentes. El pastor tiene una congregación de 40 miembros, por ejemplo, y ya la mitad de esos miembros tuvieron que salir de Copiapó para vivir en otro lado, porque hay que iniciar la vida, hay que estudiar y todo está paralizado. Aunque se está reactivando lentamente el tema del comercio, no hay movilización aún, el centro difícil. Un día las calles están abiertas, otro día están cerradas, las casas, algunas casas deshabitadas completas, no hay ninguna posibilidad de que se reactive rápidamente el comercio. Pero estemos orando por eso, hermanos, cada día, para que el Señor bendiga a la iglesia que está allá. Todas las iglesias están también dispuestas a ayudar, así que tengámoslo presente. Algunos avisitos que tienen que ver con la marcha de nuestra iglesia. La corporación ha comenzado durante este mes de abril un tiempo de ayuno y oración. Los pastores de la iglesia han decidido un día también para ayunar, pero hemos ido trabajando esto. La pastora María Eugenia, junto al equipo de oración, también ha hecho un calendario para que podamos como iglesia estar orando y ayunando. Si usted escuche que pertenece a este ministerio, queremos que tome nota, porque a partir de hoy vamos a ayunar de la siguiente manera. El día lunes estarán ayunando todos aquellos que pertenezcan a liturgia, a la juventud y aquellos que están trabajando en nuestra misión en Lampa. Liturgia, la GEA y Lampa los días lunes. Martes, todos aquellos que son parte de la Academia Bíblica. Miércoles, aquellos que son parte de Grupo en Casa. Jueves, los matrimonios y jóvenes adultos. Los viernes, comunicaciones, niñez, ICTU, Academia de Artes y Encuentro de Niños. El día sábado, las mujeres, la UFA, M. ¿Por qué queremos? Ya lo vamos a publicar en nuestro boletín. Queremos que la iglesia esté orando por esto. Hermanos, necesitamos ayunar, necesitamos buscar al Señor y queremos hacerlo de esta manera también. En nuestra corporación se está haciendo a nivel nacional. Para ordenarnos lo hicimos por instituciones, para que nos ordenemos nosotros. Si usted es parte de estas instituciones, de estos ministerios, anótenlo, lo vamos a tratar de tener atrás también, para que usted busque un día y se incorpore al ayuno. La forma de ayuno, usted puede hacerlo también mediodía, un día entero, porque a veces no todos pueden hacerlo durante todo un día. Y si no puede ayunar por temas de salud, también puede dedicar un día a la oración, que también es importante para nosotros. Lo importante es estar en comunión, a nivel nacional como también a nivel local, estar en comunión. Otro aviso importante, que el próximo miércoles comenzamos algo muy importante en nuestra iglesia y que nos tiene muy contentos. La presencia del pastor Edesio Sánchez, que va a estar con nosotros, conferencista internacional, que traductor bíblico. Nosotros ya lo escuchamos en un sínodo. La verdad, hermanos queridos, queremos invitarlos a no perderse esta conferencia. Parte del día miércoles a las 7:30 de la tarde, 19:30 de la tarde, que se va a extender hasta el día viernes la conferencia, y también vamos a entregar, porque esto lo estamos haciendo en conjunto con la Sociedad Bíblica, y vamos a entregar a la salida del culto la invitación que están viendo. Me parece que es la misma la que está en la pantalla, ¿sí? Exactamente. Nosotros queremos entregar al menos 3 por persona, pero no para que las tenga, porque necesitamos que, si usted va a venir, realmente las retire. Ahora, ¿por qué es importante? Porque también esto va a ser una conferencia abierta a las demás iglesias. Significa que la Sociedad Bíblica va a pedir una adhesión, un monto de 1.500, me parece que es el monto, el cual la iglesia local, nuestra iglesia, va a estar exenta de ese pago. Por eso necesitamos que usted lleve, porque ese día le van a pedir la tarjetita, usted tiene que mostrarla para que lo dejen entrar. Así que para nosotros es gratis, y incluso si usted quiere invitar, por supuesto, amigos que vienen a la iglesia que le gustaría que escucharan la palabra del Señor, usted puede pedir una o otra invitación, hasta 3,
se la vamos a entregar para que invite a sus familiares, a sus amigos, vecinos, porque también es un tiempo para escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, a la salida, Comunicaciones va a entregar esta tarjetita en secretaría, me dicen, ¿sí? En secretaría van a estar, usted la puede retirar ahí en ese lugar también. Muy bien. Quisiera invitar, si está por acá, no sé si han llegado, Martina Villanueva Farías, ¿está por aquí? Vamos a hacer una presentación de niños, que es de mucha bendición para nosotros también. Mientras ellos pasan, recordarles también que por este jueves los grupos en casa, vamos a tener acá la actividad y no en nuestras casas. Los monitores, el día lunes 20 tenemos nuestra reunión como monitores, también están invitados para que puedan venir. Muy bien, adelante, por favor. Por favor. Siempre es mucha alegría para la iglesia presentar a nuestros hijos. Ella es Martina, ¿sí? Hermosa, porque también la iglesia se compromete en acompañarle también en su crecimiento, en la oración. Así que para nosotros es una bendición, queridos padres, una bendición para nosotros poder presentar ante el Señor a su hija. La palabra del Señor nos dice que Jesús dejaba que los niños se acercaran a Él. Y esto es muy importante. Para nosotros la formación de un niño es trascendental, es relevante. Queremos que nuestros niños conozcan a Dios. En una cultura donde no se habla de Dios, incluso muchos donde no conocen quién es Dios, para nosotros es importante que los niños sepan que un día también Jesucristo murió por sus vidas. Y esto es relevante también para los padres. No da lo mismo formar a nuestros hijos con otros valores, con otros principios. Hay principios que están en la palabra del Señor que nos ayudan a comprender esta verdad. Por eso la palabra del Señor dice que los niños se acercaban a Jesús. Aunque los discípulos lo impedían, Él les dice: dejad a los niños venir a mí. Este principio de dejar, este principio de acercamiento, este es un principio que también depende de los padres. Nosotros como padres debemos motivar a nuestros hijos para que ellos vengan y escuchen el mensaje del Señor. Así que, queridos padres, se comprometen delante de Dios a cuidar de Martina, haciendo todos los esfuerzos para que a ella no le falte nada en su vida. Se comprometen de cuidar de ella, no solamente en el área material, sino también velar para que a ella no le falte nada en el área espiritual. Muy bien. Con ese compromiso y delante del Señor, la iglesia, lo que vamos a hacer es orar para que el Señor bendiga la vida de Martina. Pónganse de pie, hermanos, como iglesia. Vamos a orar, ¿ya? Yo no sé si la puedo tomar, ¿la puedo tomar? Martina, aquí está la iglesia. No se olvide de orar por Martina, ¿ya? Oremos al Señor. Amado Señor, delante de tu presencia estamos. Queremos presentar a Martina delante de ti. Tú eres el Señor de su vida. Tú la formaste en el vientre de su madre. Señor, y soplaste aliento de vida en ella, porque el regalo de la vida viene de ti, Señor. Señor, todo lo que experimentamos al nacer y en nuestro crecimiento viene porque tu amor y tu misericordia se manifiestan para nosotros. Bendice a Martina, fortalécela en su crecimiento, que se desarrolle, Señor, siempre dirigido por tu presencia y tu bendición. Que nunca le falte nada, Señor. Bendice a sus padres para que le puedan otorgar todo lo necesario para que ella pueda crecer con tranquilidad y con felicidad. Señor, que cualquier dardo, Señor, que quiera tocar su vida, sea reprendido en el nombre de Jesús. La consagramos a ti, la dedicamos a ti, porque así lo dice tu palabra. Señor,
que tú puedas colocar en ella, Señor, tu bendición en cada paso que ella pueda dar, desde su niñez hasta que llegue a la adolescencia, y de la adolescencia, Señor, hasta cuando ella sea una mujer adulta. Señor, cuídala, bendícela, que tu protección esté en cada paso que ella dé, que tus ángeles acampen cada día alrededor de ella, Señor, y que tu protección, Señor, y tu seguridad esté, Señor, con su familia. Padre Celestial, lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Martina, que el Señor te bendiga y haga Jehová resplandecer tu rostro sobre ti y coloque en tu tierna vida tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, los tesoros que adornan su grey Señor. Muy bien, todo el asiento. Pastor Rudy, ¿está por ahí? No se olviden entonces de retirar sus invitaciones al final del culto. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que hoy día están con nosotros. Hemos estado compartiendo por algunas semanas ya acerca de la santificación. Es lo que hemos estado viendo ya esta es la tercera semana. Y le voy a invitar a abrir su Biblia en el pasaje que hoy día nos hablará, el Señor nos hablará, y se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versos 16 al 26. Gálatas 5, desde el verso 16 al verso 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Le invito a orar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das. Gracias, Señor, porque este día te pertenece a ti. Cada día de nuestra vida y cada una de estas vidas, de nuestras vidas, Señor, son tuyas, te pertenecen. Tú eres el Creador. Señor, y cómo que quisiéramos y cómo anhelamos que también seas el Padre de cada uno, Señor, de los presentes, seamos tus hijos. A través de tu santa palabra, Señor, háblanos en este día. Señor, que nuestro corazón esté receptivo, que nuestra mente esté dispuesta, Señor, como la de un niño, Señor, que depende de su Padre. Señor, así nuestro corazón en humildad, en sencillez, con toda disposición, Señor, anhelemos escuchar tu palabra y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que un día comenzó en nuestro corazón, Señor. Dirígenos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que tu Espíritu, Señor, se mueva en nuestros corazones, Señor, a través de tu santa palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Galacia es una zona geográfica, no es propiamente tal una iglesia o una ciudad. Por lo tanto, Pablo está dirigiendo su carta a varias iglesias en la zona de Galacia. Es una carta desde ese punto de vista muy interesante porque el apóstol Pablo está compartiendo ciertas inquietudes que muestra el libro de Gálatas. Y la preocupación de Pablo, fundamentalmente al escribir la carta a los Gálatas, es que aparentemente ha aparecido otro evangelio, otra versión del evangelio de Jesucristo. Y él explicará que no es que exista otro evangelio, es que algunos sutilmente o abiertamente han comenzado a enseñar, a transmitir enseñanzas contrarias al evangelio de Jesucristo. Los 2 primeros capítulos él habla acerca de esto, ¿cierto? Habla acerca también de su ministerio, pone la autoridad apostólica de manifiesto en la carta, su autoridad como apóstol de Jesucristo, y él manifiesta abiertamente que él ha recibido este evangelio, este mensaje directamente de Jesucristo, por revelación divina. Es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y se han presentado, según lo que el mismo apóstol escribe en los capítulos iniciales anteriores al capítulo 5 que leímos hace un ratito atrás, los que son llamados judaizantes. Han aparecido estos hombres enseñando que los cristianos debían practicar ciertas leyes del Antiguo Testamento. Aparecen enseñando que la salvación es para los judíos, por lo tanto, para las demás naciones, para que las demás naciones experimenten la salvación, no es suficiente con poner su fe en Jesucristo, deben adoptar ciertas prácticas propias también del judaísmo. Ellos no niegan la salvación por fe, estos judaizantes, pero no creían que fuera suficiente. Ellos piensan que el hombre, la mujer, además de creer en Jesucristo, debe agregar ciertas obras, entre ellas la circuncisión, circuncidarse. Pero en la práctica esto es lo mismo que negar el Evangelio, que negar la eficacia de la cruz y de la obra de Cristo en la cruz. El Evangelio más obras, va a decir Pablo, más obras con la finalidad de asegurar la salvación, no es el Evangelio, es otro Evangelio. Y Pablo se atreve a decir con una férrea oposición que si alguien se presenta con un Evangelio que no sea el Evangelio de la gracia, del regalo de la salvación, el evangelio que habla acerca de la fe en Jesucristo y no del esfuerzo humano, no de las obras, sea maldito, sea anatema. Para Pablo es tremendamente importante defender el hecho de que la salvación no es por méritos humanos, no depende de la intervención humana, sino que es una obra solamente que le corresponde a Dios. Porque se va a encontrar con que si entonces esta es la realidad, si el Evangelio consiste en la fe, pero también en obras, el resto de la vida del cristiano también va a estar empapada de esta idea y va a traer consecuencias que no son las que Dios quiere, no son la santificación que el Señor quiere para sus hijos, para sus hijas. Pero detengámonos un poquitito, por favor, volvamos un poquito más atrás del capítulo 5, Gálatas 2, verso 16 al 20, para tener claridad de lo que Pablo presenta como el Evangelio de Jesucristo, en contraposición a esta idea de que al Evangelio había que agregarle ciertas obras para asegurar la salvación. Gálatas 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo pone su sello y autoridad apostólica diciendo que la salvación, la justificación, es una obra exclusivamente de Jesucristo y que recibimos por fe. No depende de que nosotros practiquemos las obras, no depende de que nosotros practiquemos y tengamos ciertos requisitos humanos para que la salvación esté asegurada para nosotros. Continúa diciendo en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él les da claridad de que el Evangelio es el mensaje de la obra de Dios en favor del ser humano, sin la mediación de obras humanas, sin la mediación de nuestras obras, de nuestro esfuerzo. Si es así, continúa diciendo en el capítulo 3, versos 1 al 3, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?» Comenzaron creyendo que la salvación era un regalo de Dios, que no estaba en el que no participaban las obras humanas. Partieron bien, les dice Pablo, partieron por la fe en ese regalo, en esa obra de Jesucristo. Pero ahora van a continuar su vida cristiana en la carne, haciendo esfuerzos humanos. Les dice insensatos, necios, habiendo comenzado por el Espíritu, la obra que el Espíritu ha comenzado trayendo primero la salvación, ahora vais a acabar por la carne, ahora van a continuar su vida cristiana con sus esfuerzos humanos, van a caminar como discípulos, van a caminar en este proceso de santificación por sus esfuerzos. Y les dice necios, les dice insensatos. Veamos por favor, teniendo en mente esto, que la salvación es un regalo, es por fe, es gracia divina. En ella no media nuestro esfuerzo humano, no lo merecemos. Teniendo en mente esto, por favor, que Pablo ha dicho claramente, vamos por favor ahora sí a nuestro pasaje en Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En las predicaciones anteriores hemos ido viendo en la Escritura la definición de santidad, de santificación, como un proceso, ¿verdad? Que ha comenzado el día que Cristo ha venido a nuestra vida, el día que recibimos por fe el regalo de la salvación, y que va a durar toda la vida, hasta que estemos cara a cara, hasta que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso en el que a veces hemos visto durante estas semanas avanzaremos, otras veces vamos a retroceder. Pero es un proceso de transformación en la vida del Hijo, la hija de Dios, que va a durar toda la vida, en el que van a estar, ¿cierto?, en juego estas, a veces, adversidades de la vida que Dios mismo va a usar para ir transformando nuestra vida, para ir santificando nuestra vida como hijos de Dios. También en las predicaciones anteriores se ha dicho que la santificación tiene que ver con mi vida sometida al gobierno, al señorío de Dios, al señorío de Jesucristo. Y según este pasaje, habla de estar sometidos, estar bajo el dominio de Dios, dice andando en el Espíritu de Dios. Tiene que ver puntualmente con someterse, con dejarse guiar, dejarse gobernar por el Espíritu de Dios, según el pasaje, bajo el control del Espíritu de Dios. Y dice el verso 16, andad en el Espíritu, déjense gobernar, dominar, déjense guiar por el Espíritu de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nos sometemos al Espíritu, el pasaje dice que Él nos va a capacitar para que nuestra humanidad vaya siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Está diciendo que el poder no es nuestro. Está diciendo que si estamos bajo el señorío, bajo el dominio de Dios, bajo la guía del Espíritu, Él se va a encargar de este proceso de santificación en el que estamos siendo transformados. Por lo tanto, hermanos, el pasaje parte diciendo en este punto que así como la salvación ha sido un regalo de Dios, una obra de Dios, la santificación en la vida del creyente también es gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Es una obra de Dios y no nuestra.
Todo esfuerzo humano por cambiar mi vida, cambiar mi carácter, cambiar mi situación, cambiar mi forma de vivir, cambiarme a mí mismo, es contrario al Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le ha dicho en el capítulo 3, comenzaron bien por el Espíritu, recibieron algo que solamente Dios pudo hacer en sus corazones, pero ahora van a continuar la vida cristiana en un esfuerzo humano. Es imposible. Eso es un fracaso. No se puede. La santificación en la vida del creyente, desde el punto de vista de este pasaje de la Escritura, también, hermanos, es una gracia. Es regalo de Dios. Es una obra de Dios en nuestra vida, en la que no media nuestro esfuerzo humano, no media lo que yo puedo hacer para cambiar mi vida, por ejemplo, para cambiar mi carácter. Eso es, según el apóstol Pablo, un esfuerzo carnal, humano. Eso es haber comenzado por el Espíritu, pero ahora continuar bajo la carne. Mis obras, mi esfuerzo, lo que yo puedo hacer, los cambios que yo puedo producir en mi vida. Y eso niega el Evangelio de Jesucristo. Eso niega el Evangelio de la gracia, el Evangelio donde la obra le pertenece a Dios, de principio, con la salvación, hasta el final de nuestros días. Por eso Pablo dice que debemos vivir por fe. Lo que vivo en la carne actualmente, lo que vivo en esta realidad donde sigo viendo que mi humanidad sigue con esa tendencia hacia el pecado, debo vivirla por fe. Y esperar en lo que Dios está haciendo en mi vida, en lo que Dios dijo que perfeccionará hasta el día de Jesucristo en mi vida. Pero a veces nosotros nos desesperamos y dejamos de caminar por fe, y como hay cosas que en nuestra vida no cambian, nuestro carácter no se moldea, no somos transformados, entonces le pongo mi empeño, mi esfuerzo, en lugar de seguir caminando por fe, esperando que Dios haga la obra, dependiendo de su gracia, dependiendo de la obra del Espíritu, andando en el Espíritu, para que sea Él y solamente Él el que transforme mi vida de manera genuina, de manera permanente, con resultados eternos. El pasaje, el verso 17 continúa diciendo que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. En el hombre, en la mujer, en el hijo, la hija de Dios, hay esta tensión constante. Pablo lo manifiesta en Romanos, entre lo que quiero hacer en esta nueva vida que Dios me ha regalado, pero lo que me veo que finalmente hago, y es lo que no quiero hacer. Veo esta ley, cierto, de una vida nueva, pero termino viendo que muchas veces caigo y peco. Esa tensión permanente en la que el cristiano se encuentra y en la que el Hijo de Dios se encuentra. Las personas que no conocen todavía al Señor Jesucristo no están en dicha tensión. Simplemente se dejan llevar por su naturaleza humana, pecaminosa. No hay nada en su interior, no está el Espíritu de Dios para mostrarles, ¿cierto?, el error, la falla, el pecado. Solamente viven. En el cristiano sí está esa tensión. Sí está esa oposición permanente entre el Espíritu que mora en nosotros y por otro lado nuestra naturaleza aún humana, débil, todavía bajo los efectos del pecado. Y continúa diciendo, pero verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vuelve a reafirmar esta idea, fíjese. Si ustedes son guiados por el Espíritu, si se someten al dominio, al señorío de Dios a través de su Espíritu, si son guiados por el Espíritu, ya no dependen de la ley, ya no dependen de sus esfuerzos. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser un tremendo descanso, un tremendo alivio. Si efectivamente como hijos de Dios somos guiados por su Espíritu, dependemos de Él, estamos bajo el señorío de Jesucristo, bajo el gobierno de Él, entonces la santificación no depende de mí, depende de lo que Dios hace en mi vida. Amén. Ya no depende de que yo me esfuerce, de que yo cumpla, de que yo haga. Dice, no estáis bajo la ley. No te corresponde a ti en el fondo. No es fruto de tu esfuerzo. Es algo que Dios, a través de su Espíritu, si es que son guiados por su Espíritu, dice el pasaje, va a producir en nosotros. El apóstol Pablo coloca también algo como así como un ojo, advertencia. Si tú colocas los esfuerzos de santificación en tu vida, de transformación en tu vida, en el esfuerzo humano, personal, en la carne, como dice el pasaje, lo que finalmente vas a obtener va a ser obra de la carne.
Dice el pasaje: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y todo el listado que usted ve en el pasaje. Si confiamos en nuestros esfuerzos humanos para perfeccionar nuestra vida, si confiamos en nuestra carne, Pablo dice, finalmente habrá un resultado propio de ese esfuerzo humano y carnal. ¿Qué es, dice Pablo? Obras de la carne. Si yo me resisto a rendir mi vida completamente en este proceso de santificación a la obra del Espíritu, a la obra de Cristo bajo su señorío y su dominio, y decido tomarlo en mis manos, en mi esfuerzo humano, en mi esfuerzo carnal, como dice el pasaje, el resultado que tendré finalmente será carnal, será obra de la carne. Y es un tremendo peligro, hermanos. Porque si yo no me rindo al señorío de Jesucristo, no me someto a la guía del Espíritu Santo y dependo de mis esfuerzos humanos, a mi esfuerzo carnal, tarde o temprano la carne va a aflorar y va a mostrar sus obras. Y en lugar de tener el resultado que esperábamos tener, transformación en nuestra vida, la carne se va a manifestar con más fuerza, porque estamos dándole lugar a ella, a nuestro esfuerzo, y su obra finalmente se va a manifestar según el pasaje. El listado en el pasaje es extenso, pero habla básicamente de este ser humano caído, que Dios quiere transformar, que Dios está regenerando, pero que finalmente, si el esfuerzo está en la carne, en nuestros esfuerzos humanos, se va a dejar ver con todas sus fuerzas. Este hombre producto de su independencia de Dios, este hombre autónomo, estas obras que describen la experiencia humana en el pasaje son resultados de la obra de la carne y son experiencias angustiosas. Son resultados de la autonomía, de vivir independientes de Dios, de tomar el resto de mi vida con Dios en mis manos. Fruto de la carne, obra de la carne, dice el pasaje. Obras que describen una experiencia humana rota, angustiosa, delirante, enajenada de sí mismo, pero también de los demás, sufriente y que provoca sufrimiento, creando muchas veces sustitutos de Dios para aplacar ese vacío, para llenar ese vacío, para tratar de vivir, pero en realidad, en lugar de tener una mejor experiencia y mayor experiencia de vida nueva, experimenta más la muerte, estas características de una muerte. Por eso Pablo coloca este alerta, este llamado de atención, ojo. Es importantísimo, Gálatas, que entiendan que la salvación comenzó como una obra de Dios, que depende de Él. Ustedes la reciben por fe como un regalo. Pero que entiendan también que el proceso de santificación que durará toda su vida también es un regalo de Dios, es gracia, no depende de sus esfuerzos humanos. Si buscan descansar en sus esfuerzos humanos, lo que finalmente tendrán es resultado humano, obras humanas u obras de la carne, de las que menciona el pasaje. Pero ¿cuál es el camino entonces? El pasaje lo menciona, dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propios deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo dejo mi vida en este proceso de santificación como corresponde, bajo el señorío de Cristo, bajo la guía y dependencia del Espíritu Santo, Él se encargará de manifestar en nosotros el fruto propio del Espíritu. Cuando uno ve todas estas virtudes, ¿cierto? Amor, gozo, paz, mansedumbre, este carácter perfecto, un ser humano ideal, no estamos viendo otra cosa que la misma imagen de Jesucristo. Es Jesucristo formándose en nosotros por una acción del Espíritu de Dios. Cuando uno ve estas virtudes, llamémoslas de esa manera, vemos al ser humano que debimos ser, pero que el pecado hizo inviable.
Cuando vemos estas virtudes, vemos a lo que nosotros aspiraríamos llegar a ser y vivir, y que Cristo encarnó perfectamente en su vida terrenal. Cuando vemos estas virtudes, vemos que nosotros no somos así. Al contrario. Y eso puede producir en nosotros lamento, tristeza, angustia, pero ¿sabe lo que debe producir por sobre todo, según el pasaje? Esperanza. Porque eso que está mencionando, ese fruto del Espíritu o el carácter de Cristo en nosotros, es lo que Dios está cultivando en nosotros por la acción de su Espíritu. Es lo que un día llegaremos a hacer cuando estemos delante de Él, cuando la obra de santificación sea terminada, concluida por Dios. Por lo tanto, ver esto debe darnos esperanza de que estamos dentro de un proceso donde Dios está transformando nuestra vida. Estamos en este proceso de santificación donde Dios está buscando transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y queridos hermanos, no depende de tu esfuerzo, depende de la gracia de Dios, depende del Espíritu de Dios. Es una obra propia del Espíritu y no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos, del esfuerzo de nuestra carne. Por eso Pablo ha dicho en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, débil, frágil, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque si me detengo a mirar todo lo que no soy, todo lo que todavía debiera cambiar en mí, viviría completamente frustrado, angustiado, derrotado, pero la invitación del Señor es a que miremos por fe aquello que seremos, aquello que somos en Cristo, tal cual como Dios ya nos ve. En Cristo nos ve completos y terminados. Cuando yo me veo lleno de falencias, lleno de fallas, de pecados, y digo, ¿dónde está el Rudy que debiera ser? Es donde debemos caminar por fe esta vida y no tratar de tomar las riendas del proceso de santificación, de la transformación, porque el momento en que yo tome las riendas, que yo busque hacer cambios en mi vida, que yo me esfuerce por lograr esos cambios, por ejemplo en mi carácter, estaré dependiendo de mis fuerzas. Tengo que esperar en Él, someterme a Él, ser guiado por el Espíritu y renunciar a todo esfuerzo humano para que tenga lugar en este proceso de santificación. Pablo lo ha dicho de esta manera: yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Lo que yo vivo ahora humanamente lo vivo por fe, creyendo en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios un día va a concluir en nuestra vida. Gálatas 5, verso 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo continúa con la invitación. Si tenemos vida nueva, si tenemos el regalo de la vida abundante, de la vida eterna, por una acción del Espíritu de Dios, entonces sigamos viviendo el resto de nuestra vida bajo la acción del Espíritu de Dios. No que hayamos recibido, ¿cierto?, como los Gálatas, la salvación como un regalo, pero continuemos el resto de nuestra vida ahora por nuestros esfuerzos. Si recibimos esto de parte del Espíritu como un regalo de Dios a través de la obra de Cristo, sigamos viviendo esta obra hasta el final de nuestros días como una obra de Dios por la acción del Espíritu de Dios. Debemos, desde este punto de vista, querida iglesia, hermanos, tener un arrepentimiento no solamente de lo malo que hacemos, sino también de todos nuestros buenos esfuerzos por transformar nuestra vida. Fíjese, debemos arrepentirnos no solamente de lo malo que hacemos, sino de nuestros buenos esfuerzos por transformar nuestra vida por nuestra propia capacidad, por nuestras propias obras. Ese no es el Evangelio de Jesucristo, ha dicho Pablo. Ese no es el Evangelio de la gracia, de la fe. Ese es un evangelio, es otro evangelio que está diciendo que el hombre algo tiene que hacer en la salvación y algo tiene que hacer en este proceso de santificación. Tenemos que arrepentirnos también de todo esfuerzo nuestro, personal, humano, por querer transformar nuestra vida, porque eso significa que no nos estamos rindiendo completamente al señorío de Cristo, al dominio de Dios, a la acción del Espíritu, y hemos decidido nosotros tomar este proceso
nuestra vida en nuestras propias manos. El Evangelio no es solamente poder para salvación, sino que es poder para vivir la vida cristiana. Es Dios, porque es para su gloria. No es nuestro mérito, porque nada podemos ofrecerle. Siempre debe ser Él, por Él y para su gloria. No hay otro evangelio. Es gracia de principio a fin. Tanto el llamado como el proceso de santificación descansan solamente en la obra de Dios, en la obra de nuestro Señor. No podemos confiar en nuestros esfuerzos, no puedes confiar en tus esfuerzos por cambiar tu vida, porque estarás confiando en tu carne y finalmente vas a ver el fruto o la obra de la carne manifiesto. Esta vida rota, esta vida angustiosa, esta vida delirante, enajenada de sí mismo y de los demás. Por otro lado, hermanos, cuando yo por mis esfuerzos trato de vivir la vida, la santificación, este proceso en mis manos y veo que no hay resultados, ¿sabe el otro peligro que hay? Que yo comienzo a fingir, comienzo a simular, comienzo a usar una ropa de santidad externa, comienzo a usar un perfume de santidad que se evapora, comienzo a usar un maquillaje que al final del día se acaba, se va. Cuando la obra no es genuina, tendemos a simular lo que no somos para guardar nuestra reputación, para guardar las apariencias, apariencias. Y este es otro peligro. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos padres o líderes dentro de la iglesia, o usted tiene colegas que no son cristianos, no conocen a Dios, o su esposa, su esposo, el vecino. Al final del día, cuando el perfume de santidad se evapora o el maquillaje que nos colocamos en el rostro de santidad se va, hay gente que lo va a notar. Y va a darse cuenta que hay fingimiento, que no hay sinceridad. Y estaremos mostrando de mala manera a Cristo. Estaremos mostrando un evangelio que no es. La gente estará viendo una imagen distorsionada de lo que es el evangelio de Jesucristo. Todo esfuerzo humano será mera apariencia de santificación, un vestido externo si descansa en mi esfuerzo y no en el señorío de Cristo, no en la guía del Espíritu de Dios. Todos los intentos de santificación personal siempre terminarán en fracaso y, como hemos dicho, muchas veces terminarán en fingimiento, en simulación de santidad. Pero lo peor de todo es que este esfuerzo humano por transformar la vida, por cambiar, niega la eficacia de la cruz, niega el evangelio verdadero, niega la gracia de Cristo, niega la obra del Espíritu en nuestro corazón. La santificación ha comenzado el día que usted entregó su vida a Cristo, Él vino a su vida y concluirá cuando estemos en la presencia de Él. Desde el comienzo será una obra de Dios, hasta el final una obra de Dios. La santificación nunca será por lo que nosotros podemos hacer, nunca será fruto de nuestro esfuerzo, solamente es una obra de la gracia y el poder de Dios para la gloria de Dios. La buena noticia es que Dios quiere transformarnos. Por eso nos enseña a través de su palabra que el genuino proceso de santificación depende de la obra del Espíritu y no de la nuestra. Que renunciemos a todo esfuerzo humano porque nuestra vida sea transformada y cambiada y nos sometamos al señorío de Cristo y a la guía del Espíritu de Dios, que es quien produce los cambios. Esa es una muy buena noticia para cada uno de nosotros porque trae descanso al corazón. Forzar mi vida a que cambie agota, cansa, al final del día decepciona. Pero entregarse en este proceso de santificación donde Dios es el que hace la obra, trae descanso al alma. Entiendo en primer lugar que soy aceptado no por lo que yo hago,
sino por la fe. Soy aceptado por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, en este proceso de santificación, cuando fallo, cuando veo que no soy lo que debiera ser, si estoy viviendo por fe, me mantengo tranquilo, confiado, seguro. Que la aceptación de mi vida, que Dios no me acepta por lo bueno que yo soy, por las buenas obras que pueda hacer, por lo avanzado que esté en el proceso de santificación, me acepta simplemente por gracia inmerecida. Y eso hace que podamos estar en este proceso de santificación tranquilos, confiados, seguros, ya no dependiendo de la carne, no dependiendo de las obras, dependiendo de Cristo y de su Espíritu. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Oremos a nuestro Dios. Dele gracias al Señor en su corazón, en su lugar. Dele gracias en primer lugar porque la salvación es por gracia. Es un regalo que no merecemos, que se recibe solamente por fe. Pero dele gracias también porque todo el proceso de santificación, esa vida transformada a la imagen de Cristo, también es un regalo de Dios. Es gracia de Dios. Es la obra de Dios. No depende de tus esfuerzos. No depende de tus cambios. Al contrario, si nos esforzamos, si en nuestras fuerzas buscamos cambiar, lo único que encontraremos al final del día va a ser decepción, angustia, mayor pesar en el corazón. Por eso la invitación de Cristo a través de este pasaje en esta tarde es que confiemos plenamente en su señorío, en su dominio y en la guía del Espíritu, porque Él quiere hacer los cambios en tu vida. Él es el único que tiene el poder para transformar tu vida. Pero no hay santificación si no hay primero arrepentimiento y perdón de pecados. Si no has recibido el regalo de la salvación, es imposible que haya un proceso de santificación en tu vida. Todo parte con el regalo de la salvación, con el perdón de pecados, con la obra de Cristo, y continuará el resto de nuestra vida por la obra de Dios a través de su Espíritu. Seríamos insensatos, necios, como dice el pasaje, si siguiéramos esforzándonos por traer cambios a nuestra vida que solamente Dios puede traer. Si quisiéramos esforzarnos por agradar a Dios, siendo que Él mismo quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por estas semanas que hemos estado viendo acerca de la santificación, viendo que tiene que ver con el gobierno tuyo sobre nuestro corazón, el dominio tuyo sobre nuestra vida, viendo, Señor, que las experiencias dolorosas incluso están transformando nuestra vida y tú las estás usando para este proceso de santificación. Tu palabra dice que tú que un día comenzaste la obra la perfeccionarás hasta el final, hasta que esté completa, Señor. Señor, gracias porque entendemos que así como la salvación, el inicio de esta nueva vida es un regalo que se recibe por fe solamente, por la obra de Cristo en la cruz. También la vida cristiana, el proceso de santificación, es también un regalo. Es gracia operando en nuestra vida. Es obra poderosa tuya y no nuestra, Señor. Si es necesario que en esta tarde, en esta mañana nos arrepintamos, Señor, de nuestros esfuerzos humanos en cambiar que no son el Evangelio tuyo, Señor Jesucristo, que estemos dispuestos a hacerlo, Dios. Si alguno de los que está presente busca cambiar su vida para agradarte a ti, que entienda que no es el camino. Si alguno tal vez de los que piensa de esta manera aún no ha tenido un encuentro personal contigo, aún no ha recibido el perdón que Jesucristo tú nos ofreces y que se recibe solamente por fe, como un regalo que no merecemos. Ayúdale a entender, ayúdale a comprender
porque sin perdón de pecados, sin arrepentimiento, sin recibir la salvación de manera gratuita, es imposible que nuestra vida también sea transformada. Señor, ayúdanos si hemos fracasado, Señor, en esto y hemos tratado de buscar por nuestras fuerzas, Señor, y hemos caído en apariencia de santificación, en apariencia, Señor, en nuestra vida, perdónanos también. Porque hay hijos, hay esposas, esposos, hay vecinos, colegas de trabajo, compañeros, vecinos, que al final del día se darán cuenta de aquello, Señor. Y lo que buscamos es que tu nombre sea glorificado. Por eso queremos, Señor, pedirte en esta mañana que nos transformes por la acción tuya, Señor. Que tú lleves adelante este proceso de santificación en nuestra vida, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo. Y que mientras esperamos tu obra, nuestro corazón también descanse en la gracia y en la obra tuya, Señor, por nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a vivir la vida nueva que nos has regalado, que se vive por fe, que se vive en dependencia, que se vive sometida a ti, bajo la guía de tu Espíritu, cuyo fruto es exclusivamente una obra tuya, no nuestra, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga durante esta semana. En este caminar con Él, es Él obrando en nosotros y a través de nosotros, para que la gloria sea solamente para Él. ¿Sí? Amigos, amigas, que el Señor les bendiga durante la semana. Le voy a invitar a los miembros de la iglesia, se pueden quedar un ratito más. Se nos va a compartir el informe de la Junta General de este año, así es que los miembros, por favor, podemos quedarnos un ratito más para informarnos de lo que fue la Junta y los acuerdos que fueron tomados. Que el Señor les bendiga. Hermano Jaime. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.